Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy me acompañan Gustavo y Nico y hoy tenemos una invitada muy especial para mí porque es un tema que a mí me importa muchísimo. Laura Garcés, que nos habla de ingreso universal ciudadano. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Marcelo, Gustavo, Nicolás, y de qué alegría volvernos a encontrar después de un año. Después de un año, así que hicimos aquel video en el que yo al menos aprendí muchísimo y empecé a militar a full el ingreso universal ciudadano. Yo tengo la primera pregunta para hacerte, que es porque indudablemente que ese debate después de las elecciones se va a venir, se va a dar en Argentina, el del ingreso universal ciudadano. Pero ¿cuáles son las distintas formas de ingreso universal ciudadano que existen, ¿no? Bueno, primero a ver, se usan los términos para, y sobre todo con la pandemia, que ha cobrado tanto protagonismo estos debates en relación a este tema, se utilizan términos para referirse a cosas distintas. Entonces, se habla de un ingreso universal, pero que no es la forma pura o como entendemos nosotros la propuesta. Entonces, para clarificar, yo siempre digo, para separar y decir, bueno, esto es un ingreso ciudadano, que es el nombre que adquiere en Argentina o no, un poquito de historia, voy a hacer esta propuesta de ingreso ciudadano como se la conoce en Argentina, que en Europa se tiene otros nombres, Basic Income, renta básica, ingreso universal. Es una propuesta que surge en los años 80 en Europa y que en los 90, a fines de los 90, Rubén Lobolo y Alberto Barbeito desde el CIEP la traen a Argentina. Se trata, y aquí adquiere el nombre o la nombran a esta propuesta como ingreso ciudadano, es una propuesta que para distinguirla de todas las otras que están dando vuelta y que incluso utilizan nombres similares, es una propuesta de transferencia de ingresos que tiene tres características. Es universal, o sea, está destinada a toda la población, a todas las ciudadanas y ciudadanos de un país. Es como salud pública, educación pública para Argentina. Es incondicional, o sea que no se requiere ninguna condición previa, solo ser ciudadano y a lo mejor algunos años de residencia si somos inmigrantes. No se pide ninguna condición previa, por eso es universal, ni ex post, o sea, luego para sostener el beneficio del ingreso, realizar cualquier contraprestación. No, es incondicional, ¿no? Y también es preventiva. ¿Qué quiere decir? Que no espera que aparezca la situación de pobreza, la situación de desempleo. Es un ingreso otorgado universalmente de manera continua y permanente, como una política, como tenemos, vuelvo a decir, el caso de salud pública y educación pública en Argentina. Entonces, cuando yo escucho hablar de un ingreso universal, le digo, bueno, a ver, ¿cumple esas tres características? Si las cumple, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una renta básica, como se la conoce en España, o de un ingreso ciudadano. Si no, ya son otras propuestas que toman los nombres, pero que, digo, CEPAL habla de un ingreso universal. Pero cuando uno mira la propuesta para adentro, están pensando, sobre todo en la pandemia, en cubrir, por ejemplo, a las personas en situación de desempleo. Entonces ya no es universal, es focalizada en las personas de situaciones de desempleo. Entonces esa primera aclaración de que para saber si estamos hablando de lo mismo, pasar por ese filtro de esas tres características, y que es individual. Otra característica que me estaba olvidando, es importante, que es individual, se otorga a cada ciudadana o ciudadano.
no es familiar, es independientemente de la situación laboral y de la composición familiar. Por eso es un ingreso de ciudadanía. Eso como características generales. Ahí Gustavo tiene para preguntarte algo, pues vi que Sí, abrió el micrófono. Laura, sí, entendiendo esta diferencia, o bueno, sos muy clara en expresar en la definición de lo que vos llevás adelante como propuesta, vos y me imagino muchísimos otros y mucho, otras que sí. están alineados a esa propuesta sobre el concepto de ese ingreso universal. Por otro lado, es cierto también que en la Argentina convengamos que estamos frente a una situación muy angustiante, terrible en cuanto al crecimiento de la pobreza, en cuanto a las formas de producción, en cuanto a las relaciones de producción y en cuanto también a la relación con los medios de producción. Y sin duda hay muchas cosas para hacer, es decir, si bien creo que es maravillosa la idea en cuanto a esa garantía de cubrir aspectos de necesidades básicas, hay cuestiones estructurales de la formas de relaciones económicas y productivas que también hay que rever. Nosotros estamos bastante en contacto también, y bueno, también se escucha mucho a movimientos sociales que defienden otro tipo, seguramente, de ingreso universal. Ellos hablan de salario universal, pero no para los sectores solamente que están desocupados, sino también hacia el reconocimiento del trabajo social que hacen muchas y muchos compañeros que hoy, frente a necesidades concretas, son trabajadoras, son trabajadores desde comedores hasta, digamos, un sinnúmero de tareas que Ojos de se hacen cuidados. en lo comunitario. Y entonces desde ahí se pide también ese reconocimiento a esas trabajadoras y trabajadores para que tengan un ingreso básico. Entonces, esa diferencia, o de alguna manera, mi pregunta sería, me imagino que no deben ser excluyentes, sino que de alguna manera también poder pensar, cuando se habla de economía popular y salario universal, qué puntos en común están teniendo. Un punto en común, a ver, primero antes del punto en común, una aclaración. Muchas veces a ver, se ha interpretado o se ha divulgado la propuesta del ingreso ciudadano como incompatible de convivir con otras políticas. Y de ninguna manera. El ingreso ciudadano es una política de transferencia de ingresos, no reemplaza la salud pública, la educación pública, una política de fortalecimiento del aparato productivo, para nada. O sea, es más, debe convivir. No se puede pretender solucionar el problema del desempleo, solucionar el problema del aparato productivo con el ingreso ciudadano. Es una transferencia que lo que pretende, si quieren después algo de financiamiento podemos hablar, es redistribuir riqueza, ¿no? A través de financiamiento con impuestos progresivos. Entonces, primera cuestión, el ingreso ciudadano no es incompatible, como por ejemplo tampoco es incompatible, aunque muchas veces se la haya entendido, con el fortalecimiento de la economía popular, con todas aquellas políticas del Estado que fortalezcan la economía popular. Es más, nosotros decimos, la economía popular se asentaría sobre la base de este ingreso que garantiza necesidades como la alimentación, para poder proyectar el trabajo colectivo y no tener que garantizar la alimentación, como ha pasado en la pandemia, de sus miembros y miembros, ¿no es cierto? Entonces, con un ingreso individual, personal, sostenido en el tiempo, la economía popular, las cooperativas podrían fortalecer el trabajo colectivo, productivo, de distintos tipos de emprendimientos, porque hay una base de sustentación personal, ¿no? También hay toda una discusión, bueno, eso le quitaría poder a las organizaciones porque ya no dependería la subsistencia de los fondos que las organizaciones legítimamente y políticamente consiguen, ¿no? Bueno, hay toda una discusión ahí. ¿Qué hay de común? Una cosa muy importante, que el ingreso ciudadano plantea el reconocimiento del trabajo en sentido amplio, justamente porque no lo ata al empleo, a la condición laboral, sino a la ciudadanía, y la idea del trabajo como todas las actividades socialmente útiles que realizan las personas. Y ahí es un reconocimiento a aquellos trabajos que no son empleos, que no son remunerados en el mercado de empleo, como los trabajos de cuidado y como el trabajo en sentido amplio, doméstico, de cuidado de niños, niñas, de
adultos mayores, los cuidados de la salud en el interior del hogar, todo lo que significa para la economía el trabajo de cuidados, o los trabajos voluntarios, todo el trabajo comunitario, el trabajo artístico, que sostienen, son socialmente útiles, son imprescindibles para la vida social y no tienen una remuneración, un reconocimiento en el mercado de empleo. Eso tenemos en común, eso y nada más y nada menos que eso, ¿no? Solo sí, que creo nosotros... que es muy sí. importante esta aclaración y esto que nos estás contando, porque si no parecería que son excluyentes y son peleas sobre algo que no debería existir, sino de qué manera, frente a la particularidad de lo que pasa en nuestra sociedad, se debe avanzar. Marcelo decía al principio que después de la campaña política, después de las elecciones que están por venir, sin duda es un tema que tiene que resolverse, sin duda es un tema que va a estar puesto sobre la mesa para avanzar sobre él. ¿Vos creés que es así? Es decir, ¿cuán lejos o no estamos de que esto se discuta con el actual gobierno para poder avanzar? Mira, antes de la pandemia éramos grupos militantes o de organizaciones, o yo pertenezco a la red AI, que es la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, desde la academia o desde organizaciones que militaban muy en soledad esta propuesta. Con la pandemia, este tema alcanza una envergadura, porque la pandemia justamente lo que muestra es, a nivel económico y social, es la inestabilidad del mercado de empleo, que se termina de destruir en muchos casos con la llegada de la pandemia. O sea, muestra que ante una emergencia no hay políticas de sostenimiento de ingresos y tuvo que salir el IFE, como salieron en España, con todas las distancias que hay de un ingreso universal, el ingreso mínimo vital. Bueno, cada país salió inmediatamente a cubrir esa emergencia. Ahora, eso lo puso en un nivel de debate que nunca en la historia lo ha tenido, ¿no? Y en un nivel de protagonismo que hoy hasta el Papa habla de un ingreso universal, con las distancias que hemos dicho, porque el Papa está en la línea más de los movimientos sociales, la CEPAL, la ONU, en general todas las organizaciones internacionales y los gobiernos están discutiendo esto. En Argentina habría, en principio, el IFE fue una política de transferencia que lo único que tiene en común es que fue incondicional. Digamos, avanzamos un poquito en el sentido de que por primera vez se da una política de transferencia incondicional ex post, o sea, no se le pedía nada a cambio a las personas, solo la declaración de su situación de desempleo. Entonces, a diferencia de otras políticas de transferencia que tienen la transferencia laboral o otro tipo de transferencia en salud y educación, el IFE fue incondicional, fue un pasito más acercándonos, no en la universalidad, pero sí en la incondicionalidad. Entonces, tenemos este antecedente. El ministro Arroyo estaba de acuerdo con la propuesta, al menos desde el punto de vista teórico, en los debates que hemos tenido, siempre acordó filosóficamente, teóricamente con la propuesta, pero a nivel de economía siempre se dijo que se sigue sosteniendo que no es viable. Yo creo que ese pensamiento sigue estando, porque en realidad para que sea redistributivo el ingreso ciudadano, tiene que haber modificación del sistema tributario, o tiene que financiarse con impuestos progresivos, porque si no, no hay redistribución. O sea, si vamos a financiar un proyecto de este tipo con impuestos regresivos como el IVA, estamos sacando de la misma bolsa que queremos poner. Entonces, yo creo que la dificultad más grande, ustedes fíjense lo que costó que saliera el impuesto por única vez a las grandes fortunas. Entonces, esa es la dificultad que yo veo, que plantear un financiamiento progresivo implica una modificación del sistema tributario, o plantear un financiamiento con impuestos o fuentes progresivas de impuestos. Ahora, la pandemia ha dejado una situación y está dejando una situación muy complicada, que hay que tener alguna salida. Y es probable que pueda salir algo intermedio, y ahí nosotros, bueno, ahí yo veo como más posibilidades. Algo más cercano a lo que plantean los movimientos sociales, quizás hay desde el partido cuyos referentes, Unidad Popular creo que es, Claudio Lozano, tienen una propuesta que es, si bien ellos acuerdan con el ingreso universal, como yo lo describí,
una propuesta que sea un camino hacia, ¿no? Entonces empezar para otorgarle a todas las personas que no tengan empleo registrado de 18 a 65 años. Otorgarles un ingreso universal, exactamente el nombre no recuerdo, pero va en esta línea. Entonces, no es del todo universal, pero sí abarca una gran parte de la población que no está registrada. Y ahí entran todos los trabajos de cuidado, las trabajadoras y los trabajadores del mundo de los cuidados, la economía popular, los desempleados tradicionales, o bueno. Yo vería, si vos me preguntás personalmente, opino que podría ser más probable que salga algo por ahí, y no la universalidad Laura, perdón, completa, ¿no? Nicolás tiene Sí. una pregunta para hacerte. Sí, medio pensando en esta línea que venís trayendo, Laura, yo siempre, hasta lo hemos hablado con Gustavo y teníamos una charla pendiente con Vudú porque yo hablaba de esto de justamente por qué no hacer cuando hay desembolsos tan grandes de dinero o hay tanta plata destinada a otro tipo de tareas que uno dice no cree que no son necesarias, pero muchas veces creo, ¿no? Yo siempre en esa redistribución del dinero donde creo en el estado de que el mover la rueda cotidiana es lo que propulsa una real economía, ¿no? Una real economía desde lo popular, desde el gasto popular, pero también desde la producción, porque al tener dinero creo que se gestaría mucha más producción de las cosas. ¿De dónde esto que vos decís como un impuesto es especial o progresivo, no sé cómo lo llamás, de dónde crees que se puede surtir esto? ¿De dónde crees que puede venir? Y atrás de eso te diría, ¿cuál vez crees vos que sería la dificultad más grande para traerlo? Bueno, la dificultad más grande es que uno toca intereses de los sectores económicos poderosos. El ejemplo que puse es el impuesto a las fortunas, ¿no es cierto? Ahora, te digo ejemplos. Cada país, en el caso de las discusiones que se tienen al interior de la perspectiva del ingreso ciudadano, es que cada país va a establecer qué posibilidades tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos regalías, ¿no es cierto? Regalías mineras, regalías petroleras. Esa sería una fuente de financiamiento más progresivo para nosotros que lo tenemos. Alaska, que es el único estado que tiene una propuesta de este tipo en forma pura, como suelo decir yo, que es el dividendo del Fondo Permanente de Alaska, que es un pago que se otorga a los miembros del estado de Alaska anualmente, que sale de un fondo creado con parte del fondo fiduciario, creado con parte de las regalías petroleras. Esa es una fuente de financiamiento. Todo lo que es regalías mineras y petroleras, porque son fuentes de financiamiento con carácter progresivo. Luego, otras fuentes tienen que ver con las modificaciones del impuesto a la riqueza, a las ganancias, a las grandes fortunas, a los bienes suntuosos, o sea, todos los impuestos que a las herencias, a la polución también, hay propuestas de impuestos verdes que son impuestos a las grandes empresas que generan contaminación. O sea, son fuentes diversas que cada país deberá debatir en función de su estructura tributaria y de sus posibilidades de recursos, pero esos son ejemplos. El de Alaska, te digo que es uno concretamente que se utiliza y es un ejemplo de que se puede hacer, porque además ahí es muy interesante, porque el planteo cuando viene de las regalías de los recursos naturales, de la explotación de los recursos naturales, tiene que ver con la propiedad colectiva de los recursos naturales. Hay una propiedad colectiva, una explotación privada, pero una propiedad colectiva, y esta forma sería una forma de redistribuir ese uso que se hace, esa extracción que se hace de los recursos naturales. Entonces, bueno, esas son como posibilidades. Sí, sin duda, Laura, pensar en esto que vos traes y la necesidad que esto avance, como muy bien vos decís, bueno, avanzará de la mejor forma o si bien no es el proyecto ideal, de alguna manera que avance porque esta necesidad está. Pero por otro lado, con todo lo que vos decís, implica que de alguna manera hay que dar alguna batalla a un sector de poder, que ese poder concentrado, económico
ese poder concentrado que sigue mostrando que de por sí a ellos mismos espontáneamente no van a dar ni un poquitito de lo que tienen, ¿no? Entonces, esta realidad pensada en lo que todos ya conocemos, de qué manera se esfumaron para sus propios bolsillos 45.000 millones de dólares. Digo, vivimos una realidad donde esa batalla va a haber que darla, y esperemos que, o creo que no hay otra forma de fortalecer a un gobierno popular o que intenta ser un gobierno popular para avanzar por ese camino. Digamos, no me imagino un gobierno como el que tuvimos del neoliberalismo, de todo lo que representa esa articulación entre radicales y el PRO, esa coalición de la derecha, donde sería impensado, me imagino, poder avanzar en esto. A lo Por lo cual mejor, creo que es perdón, importante lo que se viene, ¿no? una cosa, Gustavo, ya enseguida tengo que Sí, sí, sí. irme, pero una cosa que es importante, la propuesta de las derechas en España también ha pasado y aquí hablan de un ingreso universal, incluso a lo mejor de un ingreso universal, un ingreso mínimo, es que el mismo Milton Friedman planteaba la renta para una renta mínima para los desempleados. El planteo y la gran diferencia es que están pensando en reemplazar, en atender a la pobreza, primero en algo focalizado para los pobres o los desempleados, primero, y después en reemplazar la presencia del Estado en otras políticas. Esa es la gran diferencia. Claro. Entonces, en lo discursivo aparece como que es lo mismo, pero en el fondo el objetivo es vaciar. De hecho, sin ingreso ciudadano lo vimos, vaciar las políticas estatales, vaciar la salud, disminuir el presupuesto en educación. Entonces, reemplazar, entonces que cada uno se arregle con esa transferencia para satisfacer la multiplicidad de necesidades. Y la gran diferencia de la propuesta más de izquierda o más progresista del ingreso ciudadano es que es un ingreso que debe convivir con una presencia fuerte del Estado, con otras políticas de sostenimiento de la producción, de la educación, de la salud, y que sea parte del ingreso ciudadano de un sistema de bienestar, no una política aislada de transferencia para que las personas se hagan cargo de su situación de pobreza con un ingreso mínimo, sino de un sistema de protección en la que esto es solo una pata, solo una parte, ¿no? Entonces eso es una defensa fundamental porque muchas veces en los discursos, yo he escuchado el presidente Macri, el expresidente Macri hablaba de ingreso a la niñez, de ingreso ciudadano a la niñez, creo que lo tenía en su plataforma. Pero ahí, ¿cuál es la mirada del papel del Estado respecto a las otras políticas? Que si eso no va acompañado de una apuesta del Estado en la protección social, bueno, es otra cosa, ¿no? Al menos no es esto de lo que estamos hablando. Laura, te robo 2 minutos más, porque sé que estás cortita de tiempo, pero quiero que concluyamos esto con algo que ya lo hablamos nosotros y que a mí fue lo que me hizo el clic, y me gustaría que nuestros oyentes también les hiciera el clic por ese lado. ¿Cómo con un ingreso universal ciudadano? Son dos preguntas en una. ¿Cómo con el ingreso universal ciudadano terminamos con la estigmatización de los pobres? Y la otra cosa es un porcentaje del que vos hablabas, que habría gente que estaría mejor, habría gente que estaría igual y habría gente en el que saldría perdiendo, digamos, con el ingreso universal. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Bueno, has estado mirando el programa también. Bueno, lo último, empiezo por lo último. El financiamiento, a ver, cuando, por ejemplo, en España, voy a tomar un ejemplo que se ha hecho con datos, un ensayo sobre datos reales, una estimación que han hecho los compañeros de la Red Renta Básica Española, es que como es universal, estamos hablando de que los reciben todas y todos los ciudadanos, el 80% de la población se beneficia, porque van a recibir más de lo que aportan, ¿no es cierto? Porque no les van a aumentar un impuesto a las ganancias a un trabajador,
para financiar el impuesto, el ingreso ciudadano. Entonces, hay un 80% de la población, que es la mayoría de la población, que se encontraría beneficiada. Eso está hecho para España, pero podría servirnos esa estimación para Argentina. Tenés un 10% aproximado que la propuesta del ingreso ciudadano les resuma lo que se dice, les resulta lo que se llama de suma cero, o sea, le es indiferente, porque va a aportar más, a lo mejor de impuesto a las ganancias, poniendo ese ejemplo, en España está hecho sobre el impuesto a las ganancias, por eso es que está ese cálculo, va a aportar lo mismo que lo que recibe como ingreso ciudadano. Entonces, para ese sector de la población, que sería una población intermedia o de 10%, y hay un 20% que pierde. O si fuera un 70, entre un 15, un 10, 15, 20, como mucho por ciento de la población, de altísimos ingresos. Por ejemplo, el impuesto a las fortunas, grandes fortunas nuestras fue mucho menos a las personas, pero esa cúspide en la pirámide de ingresos es la que perdería. ¿Por qué pierde? Porque aporta más ingresos, más impuestos que lo que recibe con ingresos. Entonces, la pregunta es, bueno, porque otra pregunta que viene, que es la primera que me hace Marcelo, tiene que ver, entonces, ¿por qué darle a los ricos? ¿Para qué darles que paguen más impuestos y que no los reciban? Podrían pensarse que aporten y no reciban porque de verdad no lo necesitan. El tema está en que estamos hablando de un derecho de ciudadanía y justamente el que sea universal a lo que apunta fundamentalmente es evitar la estigmatización histórica de planeros y no planeros. Esto no es un plan social, es un ingreso de ciudadanía, es un programa, si se quiere, de transferencia, pero es universal. Entonces, cuando yo lo hago universal, lo que evito es justamente esa fragmentación entre quienes reciben y no. Recibimos todos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un 20% de la población, o quizás menos, dependerá de cada país y dependerá de la estructura, como sea el medio de financiamiento, que va a perder. La gran mayoría de la población le suma a sus ingresos diversos de empleo, de economía popular o los que no tienen ingresos, le suma el ingreso ciudadano. Entonces, esa es la idea del tema de la estigmatización. Y otra cosa que es importante, que hay que tener mucho cuidado cuando se dice, y en eso yo hago una crítica al gobierno actual, en el sentido de que los discursos muchas veces fortalecen esa estigmatización. Cuando se dice hay que crear planes sociales con trabajo o que hagan que las personas trabajen, vincular trabajo a planes sociales, lo que se está diciendo subrepticiamente o lo que se está diciendo soslayadamente o se está sugiriendo es que quienes reciben planes no trabajan. Y está ya comprobado, hay estudios de sobra de CEPAL o hechos en Argentina, de que quienes reciben planes sociales tienen otros trabajos, que no son empleos, pero trabajan, lo que hablábamos recién, en actividades socialmente útiles, trabajos de cuidados, changas, voluntariado, trabajos precarios, informales. Entonces, bueno, ese es el problema de cuando queremos asociar los planes con el trabajo. Por eso decimos nosotros, hay que sacarlo de la vinculación con el trabajo y el empleo, y en todo caso plantearlo como un reconocimiento, no como una condicionalidad, sino como un reconocimiento a todos aquellos trabajos socialmente útiles que no son remunerados en el mercado de empleo. Laura, te agradezco muchísimo. Algo para sumarle, Laura, ahí. Podríamos hacer un apéndice, está muy hermoso, me encanta. Yo medio vengo con ese pensamiento hace años. Poner un apéndice que el que quiere por motus propios puede no cobrarlo. Entonces, sí, que sea exento quien no quiera. Entonces, ahí vemos cómo hablamos. Ahí exactamente. En México hay una experiencia de esas para adultos mayores, que es universal para todos los adultos mayores de México, excepto para quien se autoexcluye, que es lo que está diciendo. Es una posibilidad.
Sí, Muy bueno, lindo. ahora, Sí. si quieren, compañeros, se quedan un Dale. ratito más y lo discutimos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece que tiene que ser un derecho y una obligación cobrarlo, para que justamente los que más tienen no digan yo no lo quiero cobrar porque tampoco quiero pagar los impuestos. Después lo debatimos, Dale, dejamos salir a Laura, si no, no va a estar Laura, nunca más con nosotros. Sí, muchas me está... gracias, muchas gracias por No, acompañarnos. Gracias, Laura. no, gracias a ustedes por la invitación. Y otro día podemos por ahí tomar un punto o profundizar un punto. Estos días me han pescado con toda la asunción hace muy poquito como en la Secretaría de Bienestar de la universidad, pero a mí De- me apasiona este tema, así que cuenten conmigo y acordamos para otro día, otro rato, con más tiempo. ¿Cómo Eso no? Bien, se los prometo. Muchas gracias, Laura. Vamos Bueno, entonces a una pausa y volvemos con los compañeros. Un poco de Buenísimo. música Gracias, para Laura. amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, ya estamos de nuevo con los compañeros Gustavo y Nico para pensar un poquito este tema, ¿no? Ahora que Laura nos contó cómo es este tema del ingreso universal ciudadano. Sí, y la importancia para mí que adquiere a través de escucharla a Laura es poder pensar cuáles son las alternativas posibles de que esto avance, ¿no? Y que las diferentes propuestas que hay de los movimientos sociales, de diferentes lugares dentro del campo popular, son alternativas que en la síntesis puede generar esa posibilidad de dar respuesta a lo necesario. Sí, también me queda esto que fue muy clara Laura, en que esto no es excluyente, es decir, dar un ingreso universal no implica excluir otras responsabilidades y otras acciones del Estado, sino que es esa posibilidad de articularlo. Por otro lado, digo, cuando hablamos de redistribución de la riqueza, lo otro que tenemos que preguntarnos es quién se queda con la riqueza en nuestro país y de qué manera puede lograrse dar batalla para que esa redistribución exista. Y desde ahí también, como hablábamos al final con Laura, entender que una política como esta, un proyecto como este de la universalidad de un salario o de un ingreso universal, no puede nunca ir de la mano con el neoliberalismo, ¿no? Que a lo sumo lo haría para justificar la no presencia en salud, en educación y en todo lo necesario para poder construir una realidad social diferente. Claro. Pero bueno, muy interesante este debate y esperando que en algún momento algo de todo esto se pueda poner en práctica, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me ilusiona de lo que acaba de decir Laura es que de alguna manera el ex ministro Arroyo y actual candidato a diputado nacional estaba de acuerdo con la propuesta. Entonces, más allá de que esté de acuerdo o no con la propuesta, es alguien que ya la conoce, que ya la maneja, que va a hacer algo para ponerla en debate, aunque sea, ¿no? Sí, sí. Ahí creo que también hay que aclarar que, por eso digo, yo sigo parado en este lugar de que no es excluyente de otros programas, no es excluyente de otras intervenciones y de otras intervenciones y presencia del Estado, digo, porque sabemos en la época de Néstor y Cristina, y también lo está viendo ahora, proyectos, propuestas, donde también se incentiva y se capacita y se trabaja y se da herramientas de trabajo para el desarrollo productivo. Y por supuesto que eso no es reemplazable ni debe ser reemplazado por un ingreso universal, sino que justamente el ingreso universal puede permitir, sin duda, que el lugar donde se pare el trabajador y la trabajadora no sea a instancias de una superexplotación y de un salario paupérrimo que está muy lejos de poder satisfacer necesidades. Entonces, me queda esta idea, Marcelo, de esta posibilidad de articular ese ingreso universal que implica redistribución de la riqueza, que implica empezar a cambiar aspectos esenciales del aparato productivo también, junto con otras políticas que conlleven una realidad, conlleven los cambios necesarios por una realidad que necesitamos, una realidad que necesitamos cambiar. Mira, yo una cosa que pensaba el otro día es la educación pública se la debemos al peronismo, ¿sí? O sea, creo que en eso Sí. estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Eh, y el neoliberalismo en la Argentina, lo único que no pudo terminar de destruir es la educación pública. Destruyó todo, menos la educación pública. Y yo creo que eso es porque es transversal a todos.
a los peronistas, a los radicales, a los de derecha, a los de izquierda, ¿sí? Y yo creo que este ingreso universal, si llegara, si fuera en esas condiciones, que fuera un ingreso universal ciudadano para todos, para los ricos, para los pobres, para los más o menos, el neoliberalismo, de llegar un gobierno neoliberal como el que llegó en el 2015, no le sería tan fácil terminar con eso. Entonces, creo que sería bueno verlo desde ese lugar, desde el atenerse a las consecuencias, ¿sí? Porque yo sé que ahora que pase la pandemia, nuestro gobierno nacional y popular va a hacer todo lo que tiene que hacer para que volvamos a tener ocupación plena, sí, que volvamos a tener en Argentina hambre cero. Yo tengo la fe, no la esperanza, la fe cierta de que va a ser así, ¿sí? De que va a haber de vuelta distribución de herramientas de trabajo para aquellos que quieren hacer cosas, pero después te viene un gobierno, ¿sí? Neoliberal, y te saca eso, y entonces nos cuesta mucho unirnos porque eso se lo dieron a mi vecino pero a mí no. Entonces nada, que vaya a lucharlo mi vecino. Yo coincido que lo que no se institucionaliza y no se sistematiza y no se universaliza, lo que no se hace de esa manera, rápidamente un gobierno de derecha, un gobierno que defiende los intereses de un pequeño sector de la sociedad, lo saca de un plumazo. Y coincido con vos totalmente que, digamos, por eso no sirven los parches, sino que sirven las medidas que se sistematizan, que se institucionalizan y que tienen la fuerza del reconocimiento, en definitiva, del alto porcentaje de la sociedad, y eso es difícil sacarlo. Les pasó y les sigue pasando con Perón, les pasó con Néstor y Cristina, donde siempre fantasean que es que es la muerte, que tienen que se mueren y que ya no están más. Pero sin embargo, como vos decís, en cuanto a educación, también te sumo en comparación a los países de la región, lo que ha dejado los gobiernos populares de Perón, de Néstor, de Cristina en cuanto a salud, por supuesto que también en cuanto a los derechos del trabajador y un montón de cosas más. Entonces digo, sí, coincido con vos que la universalidad y la posibilidad de instalarlo y de instituirlo como sistema y no como parche, no como salida transitoria frente a una situación desesperante, es lo que se debe hacer para que quede más allá de los gobiernos que pasen, que sea una política de Estado instalada, que igual van a tratar de sacarla, pero ya se les hace mucho más difícil, por supuesto. Claro. Bueno, sí, a mí esto de que sea universal, de que sea un derecho, y más que una fe, para mí es una necesidad que todos y todas vivamos más dignamente. Seguramente va a traer otro tipo de problemas aparejados, pero por lo menos que la desigualdad, o no exista tanta desigualdad y tanto hambre, ¿no? en tan gran porcentaje de la Argentina, por lo menos, que es angustiante. Me parece que cambiar esta realidad, de última, que vengan nuevos problemas y veremos qué hacemos, pero el sistema este que ya se está viviendo me parece que muchos años y muy insostenible para una gran porción de la población, que no hay que olvidar que a veces nos tomamos como muy a la liviana y hay gente que la yuga muy feo y la pasa mal realmente y depende mucho de estos parchecitos o de estos alivios que se le dan, que sirven, más vale, pero una persona que cobra 5.000 por un hijo no puede cobrar porque es discapacitada. Se termina esto de que sea abarcativo, no importa lo que pase, lo que sea, me parece que es algo positivo.
nada, cosas que me dan a pensar Sí, sí, para, sin con la esperanza de olvidarse, que... sin olvidarse de una cosa, Nico, porque a veces eh, nos pasa a nosotros desde la militancia que pensamos en un sector que es la gran mayoría, que son los que la están pasando mal, ¿sí? En esta hora, que casi hora de programa que llevamos, en el mundo se acaban de morir 500 personas por no tener nada que comer. ¿Sí? O sea, ellos ya ni siquiera la pasan mal. Se murieron. Es grave el hambre. Entonces, el, el tema es, se necesita una medida así que le asegure a todo el mundo que tenga un lugar donde abrigarse, o sea, una casa digna, un plato de comida caliente en la mesa, y acceso a la educación y a la salud. Y a la felicidad y a vivir, ¿no? No quiero Sí, parafrasear pero a nuestra compañera Tolosa Paz, pero sí, entender que nuestro camino para poder garchar felizmente es con un gobierno popular que pueda enfrentar y dar batalla a este sector que genera, porque esta cifra que vos decís, estas muertes que hay por hambre, sumado a eso el que no se murió pero no tiene oportunidades de vivir, porque no tiene oportunidades de tener acceso a una vivienda, a la educación, a la salud, es provocada por una minoría que tiene el poder. Y eso de una vez por todas tiene que terminarse, tiene que acabarse, tiene que darse vuelta. Y para eso hay que seguir luchándolo. Y seguramente vamos a llegar. Y eso es poder sostener el desarrollo pleno de la vida y la felicidad. Terminar de estar en la urgencia de ese límite hacia la nada. Que por otro lado yo puedo tener necesidades básicas cubiertas, puedo tener para comer, pero no soy feliz porque vivo en una sociedad donde está pasando esto y claro. donde veo que esta realidad que está pasando es provocada por unos pocos. Entonces, bueno, esos pocos hay que una vez por todas poder enfrentarlos. No para empobrecerlos ni sacarlos, no, Dios los libre y los guarde. Que sigan ganando su dinerillo, pero de una manera no tan atroz, tan perversa, que generan que cientos y cientos de millones de personas no puedan vivir dignamente. Y sobre eso, y bueno, hay que Es cambiarlo. lo que Se llamará salario universal, se llamará ingreso universal, que se llame como tenga que llamarse, pero eso tiene que venir y no nos queda mucho más tiempo para que eso empiece a pasar y seguramente va a pasar y seguramente tenemos que fortalecer a nuestro gobierno actual porque no cabe en duda, nosotros podemos tener algunas dudas de avance, retroceso de nuestro gobierno actual, de lo que se podría hacer, pero no hay ninguna duda que por fuera del frente que hoy es el gobierno, por fuera de eso no hay alternativas de poder para darle batalla al poder real. Entonces no, tenemos que fortalecernos, tenemos que estar más unidos que nunca para dar una batalla real, honesta, sincera contra ese poder perverso que genera esto que vos describís, Marcelo. no, es terrible, por eso completamente de acuerdo con vos en que no hay otro que le pueda disputar al poder nada. O sea, únicamente fue Perón, Néstor, Cristina y ahora el Frente de Todos. Que no es casualidad que también está Cristina. No hay en nuestro país otro espacio político que le dispute verdaderamente al poder. Y lo que quería concluir en el tema justamente que vos lo dijiste con lo que hablaba Nico es yo no tendría problema con las diferencias, o sea que alguien tenga mucho dinero si no hubiera alguien que no tiene nada. Uh -huh. ¿Sí? O sea, Claro. nada, por mí que quieren tener 8 4x4 que las tengan, quieren tener casa acá en Punta del Este y en donde sea que los tengan, no me importa.
Siempre y Sí, cuando por eso que tienen no implique que muere gente, ¿no? exactamente. Así de fácil. Compañeros, gracias por acompañarme. Hasta luego. Mañana tenemos Hasta mañana Ay, tenemos una visita súper especial. Mañana se llama Mónica Hasenberg y ella pide que se la presente como retratadora de las luchas populares. Es fotógrafa y junto con su esposo, que ya falleció, que era italiano, se dedicaron toda la vida a hacer un archivo fotográfico inmenso de todas las luchas populares de acá, de Argentina, y debe tener un montón de experiencias para contarnos. Entre una de sus fotos está esa foto que para mí es un paradigma de Eve muy jovencita, con la bandera y otras madres caminando alrededor de la Plaza de Mayo. Una de esas fotos la hizo ella, así que tiene un montón de cosas para contarnos. Mañana a las 7 de la tarde. Muy lindo que nos pueda contar qué sentía en esa situación, en esos momentos, ¿no? ¿Qué fue sintiendo? Sí. Vamos a estar hablando con ella. Así que hasta mañana, compañeros. Gracias, Marcelo. hasta mañana. Gracias, Nico. Chau, chau. Chao. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana hablemoslo en un nuevo episodio.